esta sesión de hoy. Nos habíamos quedado en la evaluación del control interno. Bueno, habíamos indicado de que la calificación que le vamos a dar al control interno es bueno, regular o moderado y bajo, ¿no? Que son los tres. Habíamos visto también el efecto que tiene, digamos, sobre las pruebas sustantivas, o perdón, sobre las pruebas de auditoría en general. Veremos ese aspecto, creo que nos faltaba detallar ese tema. A ver, veamos. Apoyo al desarrollo histórico. Comprensión, conciencia. Ujú. Mm, A ver, ¿dónde está eso? Acá hemos visto. A ver, veamos lo que estábamos viendo. Apuntes. Bueno, habíamos revisado todo esto. Nos hemos quedado en lo que es la relación de la calificación respecto a los procedimientos de auditoría financiera. Bien, si la calificación de eh, ¿no? Del control interno es alto, entonces, ¿qué impacto va a tener sobre lo que viene a ser el procedimiento? Si hay un riesgo alto de control interno, implica que el diseño está mal, es decir, hay un diseño deficiente, o por el otro lado puede estar, digamos, mal la implementación. Hemos indicado que el control interno en el proceso, acá, ¿no? Tiene dos momentos, ¿no? El inicial es el diseño, es decir, hay que diseñar prácticamente, digamos, el control. Pero no solo basta, digamos, que esté diseñado, esté en tus documentos de, obviamente, de control que tenga la empresa o la entidad, sino que estos tienen que estar en funcionamiento, tienen que estar vigentes dentro de la entidad, en las operaciones. Entonces, puede ser que falle el diseño, ¿no? Es una probabilidad, o puede ser que no esté implementado, es decir, no esté vigente, o si lo está, no cumple obviamente, digamos, a cabalidad ¿no? el sentido del control que se le quiere dar. Entonces puede fallar, o puede ser ambos, ¿no? Está mal diseñado y también está mal implementado. Entonces, ¿qué va a dar lugar? Como no hay obviamente, digamos, una eficacia en el control interno, implica que los errores o irregularidades prácticamente pueden ser obviamente mayores, ¿no? O sea, no olvidemos que el control interno es el que protege de errores y irregularidades, es el escudo protector, ¿no? De las operaciones. Si han vulnerado ese escudo protector, ¿no? Ese paraguas, prácticamente, digamos, las operaciones están pues podemos decir, tienen alto riesgo de que hayan incurrido o estén con errores o irregularidades. Por ende, ¿cuál sería el procedimiento que vamos a diseñar nosotros en auditoría? Lo que vamos a hacer nosotros en el procedimiento de auditoría es, obviamente, de que los procedimientos de auditoría sean amplios, ¿no? Implica que vamos a hacer más revisión. Y generalmente tiene que ser, obviamente, sustantivos. Es decir, no podemos nosotros confiarnos en pruebas de control o de recorrido, porque ya en la evaluación nos ha resultado de que el control no es eficaz, más bien es ineficaz, al contrario, es ineficaz. Hay alta probabilidad, alto riesgo de que se haya incurrido en errores y irregularidades. Por tanto, tenemos que tomar comprobación de todo. Entonces, eso para nosotros va a implicar de que podamos ¿no? ejecutar, a ver, no solamente ejecutar, sino primero también planificar y ejecutar procedimientos de auditoría más amplios de carácter sustantivo. En el caso de que se haya calificado como ¿no? un control interno, por ejemplo, medio, implicaría que está, digamos, relativamente funcionando, pero no en su plenitud. No hay una, podemos decir, una eficacia relativa, ¿no?
Esto obviamente va a llevar también a que obviamente podamos combinar, ¿no? Sean obviamente, digamos, en equilibrio entre procedimientos de control. Aquí veremos. De, y sustantivos. Entonces acá vamos a hacer, como dice, una media entre lo que son procedimientos de control, vamos a hacer pruebas de recocido y también vamos a hacer eh, pruebas sustantivas. Bien, si es bajo, ¿no? Obviamente este es el escenario que muchos auditores lo consideran prácticamente, digamos, óptimo, ¿no? Eh, lo que quieren es confiar en el control interno y a partir de ahí respaldar, digamos, de que los procedimientos sustantivos sean mínimos. Implica entonces acá de que, digamos, sean reducidos, ¿no? Y generalmente se hace pruebas de control. Entonces ahí, por ejemplo, es lo inverso de alto, ¿no? En el alto son más pruebas sustantivas, en el bajo son más pruebas de control. Ahora, esto, a ver, un poco hay que revisar en términos de costo-beneficio. En el caso, por ejemplo, del alto, requerimos más horas auditor. O sea, acá en lo que viene a ser la ejecución de pruebas sustantivas, va a representar mayor horas auditor. Eso obviamente encarece el servicio. En lo opuesto, cuando el riesgo de control interno es bajo, los procedimientos son reducidos. Se va a hacer más pruebas de control. Eso implicará menos horas auditor. Ahí es donde obviamente quieren llegar la mayoría, ¿no?, de las empresas, por ejemplo, grandes, que de alguna otra manera no pueden auditar, por decirles, unos yacimientos, una entidad que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que es prácticamente una entidad estatal, podemos decir, muy grande, ¿no?, muy complejo en sus operaciones, y obviamente este escenario obviamente va a generar de que puedan, digamos, reducir las horas auditor, por ejemplo, pero dependiendo del control interno. Ahora, otro comentario que les puedo dar, obviamente, en el sector público, es de que si ustedes hacen el tema de la lectura, por ejemplo, ¿no?, de lo que es el reglamento de contratación de auditorías externas, dice prácticamente, ¿no?, ahí la misma Contraloría, que es órgano rector, dice el enfoque de auditoría en el sector público es de no confianza. ¿Qué está queriendo decirnos? ¿Qué nos quiere decir? Obviamente que los controles internos en las entidades públicas pueden ser medios o altos, pero nunca van a ser de carácter bajo. Es decir, implica que los riesgos de errores o irregularidades que pudieran tener en cualquier entidad pública o institución pública prácticamente estarían solamente en estos dos escenarios, alto o medio, todavía, ¿no? Alto o medio. Pero este escenario, ¿no?, con obviamente el reglamento, está prácticamente, digamos, indicando de que no es factible aplicar un enfoque de confianza, porque cuando existe, digamos, una calificación del control interno, digamos, bajo, implicaría que obviamente el auditor tiene un enfoque de confianza, ¿no?, en los controles internos, ¿no? Entonces, en el reglamento justamente nos hace una aclaración, por ejemplo, la Contraloría, y nos dice, por favor, se les recomienda, si bien puede ser, obviamente no estamos indicando de que es una evaluación ya obviamente ya definida. Obviamente puede demostrar el auditor en el trabajo de que hay, digamos, controles internos eficaces, pero sucede que en el reglamento nos recomiendan, por ejemplo, de tener un enfoque de no confianza, ¿no? Bien, este sería podemos decir, un resumen general de lo que es
¿Tienen alguna pregunta? A ver, antes de pasar, digamos, con el siguiente punto de la planificación. A ver, ¿alguna pregunta? Sí. Trujillo Quispe. Licenciado, ¿Alguien perdón. quería preguntar? Eso. Mi, no, mi micrófono estaba encendido por accidente. Oh, me rompes el corazón. Yo No, pensé que ibas a licenciado. preguntar algo, pero está bien, Sí se ¿no? comprendió, licenciado. Bueno, Muchas gracias. está bien, está bien. Bueno, entonces pasaremos al siguiente punto, por favor. No se olviden ese tema, digamos, de control interno, es muy importante, digamos, revisarlo y tenerlo siempre en la mente, ¿no? A ver, pasaremos entonces al siguiente. A ver, ¿dónde está? A ver, veamos, ¿dónde nos hemos quedado en la planificación? Mm, ya. A ver, bueno, hemos revisado los términos de referencia, comprensión de actividades, análisis de planificación, importancia relativa, objetivos críticos de auditoría, historial de auditoría, control interno. Bien, pues nos toca revisar riesgos de auditoría. No, sí, riesgos de auditoría. Luego muestreo. Ya estamos por acabar. Bueno, a ver, veremos entonces los riesgos de auditoría. Riesgos de auditoría. Ya. Bien, veremos entonces los riesgos de auditoría. Revisaremos este tema, riesgo de auditoría. Componentes del riesgo de auditoría. Bien, ¿cuáles son los componentes del riesgo de auditoría? A ver, vamos a consultarle a su compañera Castro Tazola Noemí. Castro Tazola. Presente, licenciado. ¿Cuáles son los componentes? Lo que yo recuerdo es el riesgo inherente, el riesgo de detección. Bien, ¿qué más? Mm, Y eso no me recuerdo, licenciado. Es que no tienes que olvidarte. El tema es de tener bien claros estos conceptos porque es parte de es como cultura general, ¿no?
Como Bolivia tiene 8 departamentos, lo mismo. O sea, esto ya es para nosotros cultura general. Riesgo inherente más riesgo de detección más el riesgo de control Interno. interno. ¿No? Ya, entonces esa es la composición que tiene, digamos, el riesgo de auditoría. Otro. ¿Cuál es entonces la relación que tienen estos tres elementos? O lo que nosotros llamamos el riesgo de auditoría es igual al riesgo inherente por el riesgo de control, por el riesgo de detección. Bien. El resultado del riesgo de auditoría, ¿no? El riesgo de auditoría da como resultado, el riesgo de auditoría, ¿en qué va a influir? El control interno nos influye en los procedimientos. Pueden ser amplios o pueden ser reducidos. Pueden ser más de procedimientos sustantivos o pueden ser de control. Pero desemboca, obviamente, en lo que viene a ser la planificación, pero en el diseño de los procedimientos de auditoría. Ahora, el riesgo de auditoría, ¿para qué hallamos inherente de control, de detección? ¿Cuál es el resultado? ¿No? Antes de ver el resultado, veremos, digamos, igual la calificación, ¿no? Calificación del resultado del riesgo de auditoría. Bien, a ver, Jorge Luis Marca, a ver, indícame cuál es el resultado que te puede arrojar. Licenciada. A ver, Jorgito. Sí, licenciada, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Ah, ya ves, ¿qué estarías vos viendo? Pues ya. Ya, listo. ¿Cuál es la calificación del riesgo de auditoría? La ¿Cuál es la calificación. calificación? ¿Cómo calificas el riesgo? Alto, medio y bajo, licenciado. Sí, alto, medio o bajo. Bien. Dependiendo de la calificación que hayas obtenido, ¿no? ¿En qué va a influir? El resultado del riesgo de auditoría da como resultado, a ver, veamos, eso consultaremos con otro. Gracias, Jorge, estabas en lo correcto. A ver, Arianet Amaya. Licenciado. Arianet, a ver, ¿qué nos da el resultado de la calificación del riesgo de auditoría? ¿Qué nos da? No me acuerdo, licenciado. Tiene que acordarse. Es bien importante, es nuestro último curso de auditoría, entonces tiene que, es cosita, digamos, bueno, ya, pero pasa, ¿no? A ver, Rocha Mamani, Limber. Rocha Mamani. Sí, licenciado. El resultado del riesgo de auditoría, ¿en qué va a influenciar o cómo interpretamos el resultado? En la determinación para producir el informe de auditoría o bien la opinión de auditoría No. o, El informe de o la auditoría va a evidencia. estar en La evidencia. función. Tampoco. El riesgo de auditoría estamos en la etapa de planificación. Esto nos va a dar a nosotros
el enfoque de auditoría. ¿Qué implica? Que si es alto, ¿no?, el riesgo de auditoría, entonces esto para nosotros va a ser no confianza. Si es medio, entonces va a ser, digamos, una confianza, digamos, relativa. Si es bajo, ¿no?, el riesgo de auditoría, implica que va a ser, digamos, un enfoque de confianza, ¿no? Bueno, a ver, finalmente, definiciones entonces, la composición. A ver, veamos. ¿Cómo se identifica los componentes del riesgo de auditoría? Empezaremos con el riesgo inherente. Empezaremos con el riesgo inherente. A ver, Vázquez Durán. Vázquez Durán. Licenciado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Excelente, me alegra mucho. Mucho frío, ¿no? Ah, sí, está haciendo toda la noche. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo entiendes por riesgo inherente? ¿Qué representa el riesgo Eh, inherente? y yo recuerdo que era el riesgo que podría, o sea, que los estados financieros podrían contener una incorrección material. Es la incorrecciones materiales que podrían estar en los estados financieros. ¿Quién eras profesor de auditoría? No, no me acuerdo. Ah, no, entonces peor que se acuerdes de las clases, ¿no? No, si no te acuerdas del profesor, imagínate. Ya. Pero, a ver, el riesgo inherente, dice en auditoría, es aquel riesgo, ¿no?, propio, ¿no? Riesgo, ¿no? El riesgo inherente es el riesgo propio, producto de las operaciones que ejecuta una entidad, ¿no? Estos no son, podemos decir, este tipo de riesgos, por ejemplo, estos no son influenciables, es decir, no se pueden, digamos, modificar, ¿no? No son posibles de ser manejados, digamos, de forma externa, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la inherencia, decimos, por ejemplo, que el alma es inherente al ser humano. Implica algo inseparable. O sea, cuando hablamos de inherente es que nace con el mismo, digamos, ¿no?, con el mismo objeto, yo qué sé, es inseparable de algo, inherente. Entonces, este riesgo es inherente a la empresa porque es propio, digamos, el propio riesgo que surge de las operaciones normales que desempeña, ¿no? En el sector público, por ejemplo, tenemos de que existe un componente político, por ejemplo, en todas las entidades públicas. Son administrados obviamente, digamos, de alguna otra manera, con una influencia de carácter, digamos, político. Entonces, es un riesgo propio, por ejemplo, de este sector. El sector público se mueve en ese ambiente. Entonces, algo que no puedes separar, por ejemplo, no puedes separar. Es inherente, es propio. Tampoco puedes influenciar, no puedes reducir, no puedes obviamente manejar ese riesgo. Eso obviamente es tal cual es. Ese riesgo inherente en el sector público, por ejemplo, ¿no?, en el sector público, la característica, no siempre, pero en el sector público podemos decir de que generalmente, ¿no?, el sector público generalmente es alto. Generalmente, ¿no?
Generalmente. Puede ser que se salven algunas instituciones, de acuerdo, ¿no? No podemos siempre decir que, digamos, todas, ¿no? Eso sería obviamente una aberración, pero si nosotros revisamos la mayoría de las entidades públicas, tienen obviamente, digamos, un riesgo inherente alto, porque están obviamente operando en un ambiente, por decirles, propio, digamos, ¿no? Que es ¿no? el sector público, que tiene mucha influencia de lo que viene a ser lo político. Y otros, obviamente, ¿no? Otro, el riesgo, eh, digamos, de control. Eso ya lo hemos visto, ¿no? El control interno, creo que hemos revisado, ¿no? Ya eso obviamente proviene de todas, podemos decir, las medidas que adopta la entidad para contener los errores o irregularidades, ¿no? Minimizar los riesgos de errores y irregularidades. Bien, y finalmente el riesgo de detección. A ver, esto sí, digamos, ¿no? El riesgo de detección. A ver, Jessica Paravicini, no se oculte, Jessica. Jessica Paravicini, el riesgo de detección, por favor, dígame. Ok. El riesgo de detección, ¿no? Y que yo sepa es de que no se detecten las incorrecciones que podrían ser materiales. Sí, pero ¿quién es el que, digamos, ocasiona este riesgo? ¿Quién es el que ocasiona? El propio auditor, o sea, el auditor es el riesgo de que el auditor no detecte las incorrecciones al realizar sus procedimientos. Está relacionado con los procedimientos. Está bien, pero redondearemos, organizaremos mejor lo que me ha querido decir. El riesgo de detección, dice, es aquel riesgo, ¿no? Que proviene de, ¿no? del diseño ineficaz de los procedimientos de auditoría. Son propios del trabajo del auditor, ¿no? Son propios del trabajo del auditor. Esto generalmente será, digamos, mayor o menor, ¿no? Acorde a la experiencia del auditor, ¿no? En otras palabras, los que diseñan los procedimientos generalmente son los gerentes de auditoría. Los gerentes de auditoría tienen una experiencia de más de 15 años por ahí, ¿no? 20, 30. Implica entonces de que cuando el auditor tiene mayor tiempo de experiencia en trabajos de auditoría, hace que obviamente el riesgo de detección sea menor. Pero puede suceder que algún auditor obviamente haya subido al cargo de gerente de auditoría. Eso va a generar seguramente mayores riesgos de detección. ¿Por qué? Porque puede ser que incurra en el diseño o en la ejecución de procedimientos de auditoría ineficaces. Entonces, esto es propio, obviamente, del auditor, ¿no? Bueno, entonces, este sería, digamos, el análisis de lo que viene a ser por favor, el riesgo de auditoría. Por favor, para la siguiente clase les voy a pedir que puedan revisar lo que viene a ser procedimientos de auditoría, programas de trabajo, muestreo, ¿ya? Esos tres elementos que están. Voy a preguntarles y obviamente les voy a tomar un puntaje para que puedan obviamente ustedes ir acumulando puntos, ¿no? por la participación que vayan dando en clase. Les vamos a premiar, como dice. Ustedes con puro premios, digamos, funcionan, ¿no? Eso es importante también, no es que sea malo, es bueno. Entonces, por favor, repasen eso para la siguiente clase.